No todo es lo que parece. Las casas abandonadas de las leyendas urbanas suelen ser aterradoras. Algunas antiguas, grandes, con amplios jardines y árboles que parecen cobrar vida. Pero no la del señor Garras. Su casa luce bastante normal, pero a pesar de eso esconde una aterradora leyenda que obviamente no crees. Sigues viviendo en el mismo barrio donde creciste. Ahora tienes hijos. Un día decides ayudar a tu hija a vender por el vecindario sus galletas de niña exploradora. Pero por desgracia, después de evitarlo tanto, terminas en aquella misteriosa casa. Tu hija toca la puerta y esta se abre lentamente y la pesadilla comienza. Si quieres saber qué había en esa casa, quédate y sumérgete en el terror. El señor Garras. La casa abandonada del señor Garras se encontraba al final de un callejón sin salida, de una antigua calle en el pintoresco pueblo en el que crecí. Todas las casas embrujadas de las historias o películas tienen una apariencia similar. Ya sabes, construcciones muy antiguas, algunas en ruinas con telarañas, jardines tétricos con árboles que parecen cobrar vida, pero no la del señor Garras. Su casa lucía bastante normal. Era muy grande al igual que su jardín, y aunque sí era vieja, no lo era tanto como para llamar la atención. Sin embargo, eso no detuvo al vecindario para crear un sinfín de historias. Para los adultos era simplemente una casa fea que nadie quiso rentar o comprar en varios años. Pero para nosotros, cuando éramos niños, ese lugar era el origen de todo lo aterrador. La leyenda de la casa era conocida por todos, seguramente transmitida de generación en generación, y conforme iba pasando el tiempo se le agregaban más detalles. Lo cierto es que creyeras o no en lo paranormal, nadie se acercaba a esa propiedad. Danny era mi mejor amigo en la infancia, y él vivía en la misma calle de la casa abandonada. Cuando jugábamos cerca y por accidente pateábamos una pelota hasta esa propiedad, simplemente nos olvidábamos de ella. Ahora era suya. ¿Y por qué ese lugar provocaba miedo? Pues, básicamente esta es la historia. Hace 100 años un grupo de delincuentes llegó al vecindario, huyendo de la policía, pues eran perseguidos por ser los responsables de la desaparición de varios niños en sus ciudades. Llegaron aquí en busca de refugio, y al ver las casas de ese callejón, decidieron vivir ahí. Aunque el vecindario no era tan concurrido como el centro de la ciudad, los rumores de su pasado y los detalles de sus atrocidades pronto se extendieron. Una noche, la gente del pueblo, harta y preocupada por sus hijos, decidió hacer justicia e incendiaron todas las casas de esa privada. Sin embargo, al día siguiente algo extraño pasó. Todas las casas estaban hechas cenizas junto a sus huéspedes. Todas, excepto una, la del peor delincuente, el señor Garras. Un apodo que le habían puesto los vecinos de ese tiempo, pues tenía unas manos huesudas, con dedos muy largos que asemejaban a unas garras. Y aunque nadie lo volvió a ver desde esa noche, se cree que él sigue ahí, acechando, esperando a que un niño se acercase a su propiedad para hacerle toda clase de cosas aterradoras e indescriptibles. Y por eso es que esta historia solo asustaba a los niños. Como te diste cuenta, varias cosas suenan extrañas, desde la migración masiva de delincuentes hasta la fecha del suceso, pues ninguna de las casas del vecindario tenía 100 años y mucho menos se habían incendiado. Pero era una buena forma de divertirnos y asustar a otros. Recuerdo la vez que reté a Danny a entrar a la casa abandonada. Los demás niños de la cuadra y yo lo presionamos tanto que su reputación se puso en juego, si es que se puede tener alguna a esa edad, y Danny tuvo que aceptar. Temblando, caminó a la casa, abrió la puerta y entró. Tan solo unos segundos después salió corriendo, llorando. Desde ese día dejamos de ser amigos y no me volvió a hablar. De hecho, a ninguno de los niños del vecindario. Ya han pasado varios años y sigo viviendo aquí, aunque ahora soy padre de familia, me casé
y tengo 3 hijos, 2 niños y una adorable niña. Una noche al llegar a casa, escuché que en el jardín unos chicos como de 11 años volvían a contar la historia del señor Garras, aunque ahora era un tanto diferente. Al parecer el señor había evolucionado a un demonio que ya no solo se quedaba en casa esperando, sino que ahora, por las noches, se metía a las habitaciones de los niños para llevárselos. Como mi hija era más pequeña, era claro que querían asustarla. «¡Hey, niños! Ya dejen de contar esas historias. No es bueno andar asustando, y menos a niñas pequeñas». Los niños rieron y salieron corriendo. Volteé a ver a Amalia, esperando que no hubieran logrado su cometido. «¿Estás bien, hija?» Sí, papi, solo estaban jugando. Trataban de asustarme con esa historia. ¿Y lo lograron? ¡Claro que no! Esa leyenda es muy tonta. ¿Quién podría creer en todas esas cosas? Malia para sus 7 años era una niña muy valiente. Era más ruda que muchos niños. Le encantaba jugar y estar en la naturaleza, tanto que decidimos meterla a las niñas exploradoras. A pesar de ser hombre, había sido varias veces tutor de escuadrón. El gusto por la naturaleza y la exploración era algo que teníamos en común, a diferencia de sus 2 hermanos, que solo les interesaban los videojuegos. Por eso pasaba más tiempo con ella. Pero en las niñas exploradoras, no todo es diversión. También estaban las galletas, la parte que detestaba. No quería pasar los fines de semana como vendedor de puerta en puerta, pero ya estaba muy involucrado en eso. Sin embargo, en ese momento sentía que lo tenía todo, que mi vida era perfecta. Pero un día todo cambió. Esa mañana de domingo nos levantamos temprano, a las 6 de la mañana. Cuando el despertador sonó, estuve a punto de rendirme y yo mismo comprar todas las cajas de galletas, pero sabía que mi hija no lo aceptaría. «Hija, deberíamos esperar un poco. Es muy temprano para salir a vender. Es fin de semana y los vecinos estarán molestos por despertarlos». ¡Papi! Hay que empezar temprano para terminar rápido. Además, no todos se levantan tarde. Algunos son muy trabajadores hasta los fines de semana. Está bien. No tiene caso insistir. Estás muy decidida, ¿no? Sí, papi. Ya hay que salir y empezar. Cuando por fin estuvimos afuera, respirando el aire fresco de la mañana, nos pusimos de acuerdo para nuestro día de ventas. Papi, yo voy a ser la vendedora principal. Yo voy a ir a tocar las puertas y haré todo. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Tú serás mi respaldo. Tú te quedarás en la acera lejos, esperándome mientras yo hago el trabajo duro. Y si una negociación se pone difícil, me ayudas. Ah, y también cargas las cajas. Entendido, jefa. Gracias. ¡Qué gran puesto! ¿Verdad que sí? Esto va a ser muy divertido. Sabía que a esa hora y en fin de semana, al tocar las puertas solo tendríamos vecinos gruñones y caras largas. Pero Malia lucía tan tierna con su traje de exploradora que todos en el vecindario se portaron amables o disimularon muy bien su disgusto. Para mi sorpresa, Malia resultó buena vendedora. Eran alrededor de las 9 de la mañana y ya casi había vendido las 100 cajas de galletas. Solo faltaban unas cuantas. Continuamos caminando y solo quedaba por visitar las casas del viejo callejón, donde estaba la casa del señor Garras. Ya era un adulto, pero un escalofrío me recorrió el cuerpo, gritándome que me fuera de ahí, como cuando era niño. Malia, hija, creo que ya terminamos por hoy. Las cajas que faltan las puedo comprar yo y habrás vendido todas. Ya hay que regresar a la casa. No, papi, eso es hacer trampa. Ya estoy muy cerca, solo me faltan 3. Estoy segura que en alguna de estas casas me las compran. Anda, ¿sí? Me respondió dándome un beso en la mejilla. Era mi debilidad. No podía decirle que no. Está bien, pero empecemos por las de la entrada. No hay que ir hasta el fondo. Y así lo hizo, pero mientras avanzaba tocando de puerta en puerta, nadie respondía. Era extraño. En algunas casas se notaba que había alguien adentro y que estaban despiertos, pues se movían las cortinas. Pero nadie nos abrió, y al final solo quedó una casa.
Ay, pues creo que nuestra suerte se está acabando. Pero aún queda esa, la del señor Garras. Antes de que avanzara, instintivamente la sujeté del hombro. Ella volteó a verme y, tratando de disimular el miedo con una sonrisa, le dije: «No tiene caso, hija. Ahí no vive nadie». En su pequeño rostro se marcó una sonrisa juguetona. ¿Tú no crees en el señor Garras, o sí, papi? Esas historias no son ciertas. Ella tenía razón. No sabía lo que me pasaba. Era como si regresara a mi infancia y todo el miedo que sentía sobre ese lugar volviera. Pero era ridículo. Claro que no, hija. Pero esa casa siempre ha estado abandonada. Pero, ¿cómo lo sabes? Nosotros no vivimos cerca de esta calle. Además, no se ve tan descuidada. Tal vez alguien ya vive ahí. Ah, con que te crees muy lista. Traté de hacerle cosquillas y cargarla para irnos de ahí, pero ella era muy ágil y escurridiza. Con un movimiento rápido me esquivó y salió corriendo, riéndose. La seguí mientras intentaba calmarme. No tenía sentido que me pusiera tan histérico. Era solo una tonta leyenda urbana que se contaban los niños. Nos detuvimos en el inicio del jardín de la casa del señor Garras, justo en la dirección hacia la entrada. La volteé a ver un tanto nervioso. «Bueno, hija, vamos, te acompaño». Pero antes de dar el primer paso, ella me detuvo. No, papi, espérame aquí. Yo caminaré hasta la puerta. Esta venta es mía. Quiero hacerla yo misma. Estoy segura que con esta termino y nos iremos a casa. Al terminar de hablar, con paso firme comenzó a caminar. Claramente no tenía nada de miedo y me sentía apenado. Mi pequeña hija de 7 años entendía mejor que yo que todo eso de la casa abandonada eran puras tonterías de niños. Cuando llegó a la entrada, no encontró ningún timbre, así que golpeó la puerta. Volteó a verme con una gran sonrisa y levantó el pulgar en señal de buena suerte. Me dio tanta ternura que no pude evitar sonreír. Pero justo en ese momento la puerta se abrió, rechinando fuertemente. Ese sonido me caló los huesos y sentí un hueco en el estómago. Malia volteó hacia la puerta y pude ver cómo su rostro alegre se transformaba en uno de terror. Un brazo delgado, pálido y extremadamente largo salió de la puerta y en tan solo unos segundos, con un fuerte tirón, jaló a mi hija hacia adentro y la puerta se cerró, azotándose. Sin darme cuenta, ya estaba corriendo. Mis piernas jamás se habían movido tan rápido. Cuando estuve cerca de la puerta, me puse de lado y la embestí con todas mis fuerzas. Logré abrirla y caí al suelo esperando lo peor. Pero no había nadie. Desesperado busqué por todas partes, en cada rincón de la casa, en el sótano, en el patio trasero, pero estaba completamente vacía. No había muebles, ni siquiera polvo. De niño varias veces me imaginé el interior de esa casa, oscura y aterradora, pero ahora, estando ahí, lucía bastante normal. Sin nada más que hacer, el pánico se apoderó de mí y llamé a la policía. «911, ¿cuál es su emergencia?» Alguien se llevó a mi hija. Señor, ¿dónde está? Estoy en la vieja privada, en la casa que está al final. Otra vez ese lugar. Señor, si esto es una broma, tengo que hacerle saber que... Esta no es una maldita broma. Hablo en serio. Envía a alguien aquí. Mi hija está en peligro. Entendido, señor. Enviaremos a unos oficiales. Espere ahí. Después de esperar unos minutos, a lo lejos escuché las sirenas. El pueblo no era muy grande, así que no tardaron en llegar. Traté de marcarle a mi esposa y mientras esperaba, intentaba encontrarle sentido a todo. Cuando vi salir ese aterrador brazo que jaló a Amalia, juro que solo me tomó unos segundos entrar a la casa. Era imposible que ya no estuvieran. Simplemente desaparecieron. La policía entró a la propiedad y dejé de intentar en el teléfono. Traté de explicar todo lo mejor que pude, sin omitir ningún detalle. Pero los oficiales solo me veían como si estuviera loco. Ellos también revisaron el lugar, pero no encontraron nada. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi esposa. «Cariño,
Es Malia. Ella... La perdí. Alguien se la llevó y no la encuentro. Estoy con la policía y... Amor, espera, cálmate. ¿De qué estás hablando? Malia está aquí conmigo en la casa. ¿Qué? No, eso no es posible. Amor, te digo que Malia está aquí. Está justo a mi lado. Llegó hace unos minutos. Dijo que comenzaron a jugar y se separaron. Trató de buscarte, pero mejor se regresó a la casa para avisarme. Por eso te marqué. Dejé caer el teléfono y le pedí a los oficiales que me llevaran a mi casa. Cuando llegué, toda mi familia me esperaba en la entrada de la casa. Lucían preocupados. Y al bajar de la patrulla, pude ver que Malia estaba detrás de su mamá y corrí para abrazarla. Pero justo en ese momento ella se asomó. Me detuve casi derrapando. Mi esposa trató de abrazarme, pero me alejé dando unos pasos hacia atrás. El miedo me hacía temblar. Esa cosa no era mi hija. Sus ojos eran aterradores y su sonrisa me perturbó. Sabía perfectamente cómo era mi hija, y eso que estaba enfrente no lo era. Claro que físicamente era idéntica, pero su rostro solo transmitía terror y odio. Esa no es Malia. Esa cosa no es mi hija. ¿Qué no se dan cuenta? Amor, cálmate. ¿De qué estás hablando? Ella es nuestra hija. ¿No la estás viendo? No, ¿dónde está mi hija? ¿Quién era? La niña se me quedó viendo. Su sonrisa se hizo más grande y se llevó un dedo a los labios en un ademán de silencio. Se dio la vuelta y entró a la casa. Mi visión se volvió borrosa y todo se oscureció. Caí enfermo durante 5 días. Tuve que pedir permiso en el trabajo. Me sentía débil. Los médicos lo atribuyeron a un episodio de estrés por pensar que había perdido a Malia. Me encerré en la habitación. No quería ver a nadie. Mi esposa solo entraba unos minutos a dejarme la comida antes de que yo empezara a tocar el tema de Malia. El 5.º día tuve una visita inesperada. Era temprano por la mañana. Mi esposa abrió suavemente la puerta. Cariño, ¿estás despierto? Sé que no quieres ver a nadie, pero alguien vino a visitarte. Dice que es importante, que tal vez pueda ayudarte. Me enderecé sentándome en la cama, mientras una mujer entraba en mi habitación. La conocía, aunque no la reconocí de inmediato, pero logré recordarla. Era la mamá de Dani, mi amigo de la infancia. Ella me miró fijamente y me sonrió con un aire de tristeza. ¿Puedo sentarme?, dijo apuntando hacia la orilla de la cama. Asentí con la cabeza, dudando. Realmente no era una persona cercana, ni siquiera en el tiempo que fui amigo de su hijo. Hacía muchos años que no la veía. La señora volteó a ver a mi esposa y le dijo: Señora, ¿será posible que nos deje unos minutos? Quisiera hablar a solas con su esposo, para tener más confianza. Mi esposa me miró extrañada, pero con un gesto le hice saber que estaría bien. En cuanto se cerró la puerta de la habitación, el semblante de la señora cambió, como si ese sonido le indicara que podía dejar de fingir, y con una mirada aterradora habló. Dime lo que pasó ese día. No dudé. Sin darme cuenta comencé a hablar. Era como si todo este tiempo quisiera contárselo a alguien. Malia tocó la puerta del señor Garras y después de unos minutos, algo la jaló hacia adentro y se la llevó. Pensé que al contarlo me quebraría y comenzaría a llorar, pero en ese momento solo podía sentir ira. ¿Y cómo explicas que tu hija está aquí? Justo ahora está en la sala viendo televisión. Esa no es mi hija. En cuanto respondí, la madre de Dani se acercó a mi rostro, tanto que podía oler la menta de su pasta de dientes, y llena de odio dijo: Lo mismo le pasó a mi Dani. El día en que tú lo retaste a entrar a la casa cuando eran niños, ¿lo recuerdas? Tú y tus estúpidos juegos. Esa cosa que salió de la casa ya no era mi hijo. Me paralicé por completo. Recordaba perfectamente ese día. Ella se enderezó y continuó. Aprendes a vivir con eso. Aceptas que tu hijo jamás volverá. Y no hay nada que puedas hacer.
Si dices algo, te llamarán loco. Lo perderás todo. A tu esposa. Y si insistes, él vendrá por tus otros hijos. Quédate callado y finge. Me negaba a aceptarlo. Desesperado me levanté de la cama. No puedo fingir que nada pasó. Mi hija debe de estar en alguna parte. Ella está con él ahora. ¿Qué? ¿Con quién? Esto llegó a mi casa el día del cumpleaños número 18 de Dani. La mujer metió la mano en la bolsa de su abrigo y sacó una nota. Dejó el papel en la orilla de la cama y se marchó. En cuanto cerró la puerta, mis piernas temblorosas se movieron y tomé la nota. El papel decía: espero te haya gustado el reemplazo. He estado disfrutando como no tienes idea a tu hijo. Lástima que crezcan tan rápido. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y comparte. No olvides suscribirte y visitar mi canal para ver otras secciones como tops o terror ilustrado. Y recuerda, únete al culto. Hasta luego.